De 60 años, el destino de la Segunda Guerra Mundial se decidió en esta playa. Fue la mayor invasión anfibia que se había intentado. El día D. Esta es la Plage d'Ors, en Normandía, pero desde el 6 de junio de 1944 se la conoce solo por su nombre en clave, Playa Omaha. Se ha convertido en un símbolo de todos los desembarcos del día D. La historia la recuerda como una gran victoria, pero nuevas investigaciones demuestran que estuvo muy cerca del desastre. La defensa alemana fue mucho más agresiva de lo que se esperaba, y el gran ataque aéreo diseñado para debilitarla fue un fracaso total. Para las tropas destinadas a esa misión, se convertiría en una carnicería. Este túnel de munición y ese estaban llenos de estanterías de municiones. En retrospectiva, las bajas de la playa de Omaha fueron mucho más elevadas de lo que los historiadores habían creído. Cada uno de estos puntos negros es un soldado estadounidense muerto. En cuestión de horas, 2000 hombres morirían. Los soldados estadounidenses caían en la playa como espigas de trigo ante una hoz. ¿Qué ocurrió realmente en la playa de Omaha en junio de 1944? ¿Cómo fue para los hombres que tuvieron que luchar para llegar a la costa? ¿Y cómo consiguieron hacerlo cuando tantas cosas salieron mal? El fuego de las ametralladoras hacía ta sobre el agua. Las ametralladoras me dieron en el brazo 2 veces y casi me lo arrancaron. Sí, había un montón de muertos. No había radio ni comunicaciones. No había nada. Absolutamente nada. Las últimas investigaciones revelan un sorprendente punto de inflexión en una batalla que creíamos conocer. Un pequeño grupo de hombres que acabaron en el lugar equivocado en el momento correcto y ayudaron a convertir el desastre en victoria. Esta es la historia completa y verdadera de la sangrienta Omaha. La sangrienta Omaha. Poco después de que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, los aliados estuvieron de acuerdo en que para vencer a los nazis se necesitaba una gran invasión de la Francia ocupada. Los planes iniciales para el día D se empezaron a trazar en marzo de 1943 y recibieron el nombre en clave de Operación Overlord. Iba a ser una misión conjunta de británicos, estadounidenses y canadienses y la mayor invasión anfibia que se había intentado. La invasión se basaría en la sorpresa y en una potencia de fuego devastadora. Gran parte de esa potencia la aportaría América del Norte. Entre diciembre de 1942 y mayo de 1944 se reunieron 1,5 millones de tropas estadounidenses, aunque nadie sabía exactamente dónde irían. Entre ellas estaba el soldado de primera clase Ray Tolson, de 19 años. Evidentemente íbamos a Europa. Llegamos al puerto y allí vimos al Reina Isabel, lo que nos confirmó que íbamos a las Islas Británicas. Anclamos en Liverpool y todos los trabajadores, los chicos de los muelles, nos pedían cigarrillos. Cigarrillos yanquis o teníchicle y todas esas cosas. Así que les tiramos cigarrillos. Y entonces nos subimos a un tren y nos fuimos a Bute, en Cornwall. Me gustaba vivir allí. Había un pub enfrente, un banco cerca, un restaurante de fish and chips un poco más arriba. Era muy agradable. La escala de los planes para el día D era increíble. En abril de 1944, 2.876.000 tropas habían acampado en Inglaterra. En mayo, la cifra se situaba muy por encima de los 3 millones. El sur de Inglaterra era una enorme base de entrenamiento militar. La invasión del día D se recuerda como una de las victorias más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuanto más profundamente investigan los historiadores lo que ocurrió de verdad ese día tan señalado, más claro queda que el asalto de la playa Omaha estuvo muy cerca de convertirse en un desastre que podría haber puesto en peligro el éxito del propio día D.
El historiador Simon True es profesor en la Real Academia Militar de Sandhurst y es un experto en el día D. Intenta descubrir cómo un potencial fracaso se convirtió en una victoria. La invasión aliada de Normandía debía tener lugar en un amplio frente, a lo largo de la costa de Calvados, en la parte inferior de la península de Cotentin. Es una longitud total de unos 80 kilómetros. El plan era ambicioso. Los aliados desembarcarían 130.000 hombres en 5 playas de asalto diferentes. Los británicos querían usar el elemento sorpresa. Los estrategas estadounidenses querían tiempo para un bombardeo aéreo. La invasión de Normandía fue un riesgo, un peligro. Toda ella fue un plan muy peligroso. Si yo causara un problema militar a los británicos, no solo una operación anfibia, sino cualquier tipo de problema militar, si se lo causara a los ingleses, encontrarían una solución. Si tuviese exactamente el mismo problema con los líderes militares estadounidenses, encontrarían una solución muy diferente. Si les ponemos a ambos en el mismo campo de batalla y decimos, venga, idead un plan para esto, lo que tendremos será un plan muy peligroso. En toda Gran Bretaña, las tropas del día D entraron en duros campos de entrenamiento para mejorar su forma física. Creo que no hubo ni un solo día en el que no hiciésemos marcha forzada o corriésemos 10 o 15 kilómetros, justo después de levantarnos. Los Rangers estadounidenses de élite fueron enviados a hacer un entrenamiento extra para una misión ultrasecreta. Del 1,5 millones de tropas estadounidenses en Inglaterra, solo 1.000 eran Rangers. Pero serían ellos los que tendrían la clave del éxito en Omaha. Sabíamos que habría algo como colinas o acantilados empinados, algo de ese estilo. Empezamos a entrenar en la isla de White, donde hay acantilados enormes de 60 metros de altura. Y nos lanzaban escaleras de cuerda y subíamos por los acantilados. Y al llegar arriba tenían una cuerda para bajar. Te la enroscaban alrededor de los hombros y de la pierna y te tiraban. Y tú te cogías para parar. Lo hicimos. Teníamos 19 o 20 años y era muy divertido. Sigues al grupo, haces lo que te dicen que hagas, y así es como entrenas. No te entrenan para que empieces a analizar o a sugerir que se haga esto o aquello. Haces lo que te dicen y ya está. Con tantas tropas reunidas en Gran Bretaña, los aliados sabían que sus preparativos no podían guardarse en secreto. Hitler sabía que los aliados planeaban una invasión de Europa, así que ordenó la construcción de una enorme línea de posiciones de armas de cemento, como esta, a lo largo de la costa ocupada de Europa, desde Noruega hasta la frontera española. Los nazis fanfarroneaban y decían que sería la mayor línea de fortificaciones militares de la historia. Los alemanes sabían que los aliados iban a invadir el noroeste de Europa. Desde el punto de vista aliado, el asunto principal no era que lo supieran, sino que no sabían exactamente dónde. El alto mando alemán estaba dividido sobre dónde creían que era más probable que hubiese una invasión aliada, pero gran parte de él creía que llegarían a Calais, al Pas de Calais, mucho más al norte, por la sencilla razón de que el Canal de la Mancha era mucho más estrecho allí, menos de 50 kilómetros en el punto más al norte. Por supuesto, los aliados sabían que los alemanes esperarían eso. Se colocaron tanques de mentira en algunos campos y se cambiaban de lugar durante la noche para aumentar la certeza alemana de que se reunían para invadir por Calais. Los falsos campos aéreos se hicieron más realistas, pulverizando herbicida para dejar marcas de rueda en la hierba. Se amarraron lanchas de desembarque de tela junto a la costa. Si podíamos mantener el día D en secreto, los alemanes no podían centrar su defensa en el punto de ataque, y ese era el principio fundamental del día D. Mediante agentes dobles, el MI5 también envió mensajes a Alemania en los que se insinuaba la existencia del Fusak, el primer grupo militar estadounidense en espera en el sudeste de Inglaterra, que invadiría Francia por el camino más corto, a través del canal hasta Calais. El Fusak no existía, pero los alemanes se convencieron de que era real. El engaño aliado funcionó muy bien.
El alto mando alemán continuó pensando, incluso tras los desembarcos del día D, que los aliados iban a atacar en algún otro sitio. El engaño fue tan completo que se convencieron de que los desembarcos de Normandía, los desembarcos del día D, eran una maniobra de distracción, que eran solo un primer paso, y que el desembarco principal tendría lugar más tarde en otro lugar. El engaño fue excelente. Pero si el engaño fue tan bueno, ¿por qué la invasión de Normandía terminó siendo tan sangrienta? Prácticamente un desastre. ¿Y por qué hubo más bajas en la playa Omaha que en todas las demás playas juntas? Mientras los aliados seguían con sus preparativos para atacar la costa de Normandía, mucho menos evidente y mucho peor defendida, lo que no sabían era que eso estaba a punto de cambiar. Sería un cambio que tendría consecuencias desastrosas para las tropas que desembarcarían en la playa de Omaha. Hicieron un estudio de toda la costa de Francia y seleccionaron Normandía para su invasión. Pero hay que recordar que tomaron esa decisión en 1943, a finales de 1943. Y a finales de 1943, en diciembre de 1943, un tipo llamado Hitler puso a un tipo llamado Rommel al mando del frente occidental. Estaba a cargo de la defensa de Francia. El mariscal de campo, Erwin Rommel, apodado Zorro del Desierto, había luchado contra los británicos en África hasta llegar a un punto muerto en 1941. Después convertiría las playas de Normandía en una carnicería. En febrero de 1944, Rommel llegó a un sector del frente que nosotros llamaríamos más tarde Playa Omaha. Subió a los barrancos que dominaban la Playa Omaha y dijo: aquí es donde se decidirá el destino de Europa. Y en ese momento decidió reforzar mucho la playa de Omaha. Cambió el concepto de la defensa. Empezó a poner cemento por todas partes. Hizo búnkeres, colocó obstáculos, alambradas, campos de minas y todas esas cosas. Así que cuando se tomó la decisión de atacar Normandía, esa zona no estaba tan bien defendida como un año después. Toda la zona de la playa Omaha estaba entonces cubierta de fortificaciones alemanas, muchas de ellas escondidas bajo tierra. Después de la guerra, muchas de estas defensas se destruyeron, pero siguen escondiendo pistas para desentrañar el misterio de ese famoso día. A pocos kilómetros al oeste de la playa de Omaha, acaba de aparecer una de ellas. El entusiasta militar Gary Stern ha hecho un descubrimiento increíble: una enorme batería de armas alemana cerca del pueblo de Grand Camp, Macy. Enterrada desde el final de la guerra, su aparición, más de 60 años después, ha ocupado los titulares de los medios de comunicación. Para que se hagan una idea del tamaño de las armas de las que estamos hablando, aquí hemos encontrado proyectiles de 155 milímetros. Este no ha estallado, así que lo meteremos en un agujero enorme para siempre, pero es uno de los que encontramos aquí. Stern ha pasado muchos meses excavando. Hasta ahora ha encontrado 6 posiciones de armas alemanas. Aunque están en el interior, a varios kilómetros de la playa Omaha, su teoría es que las armas de Macy lanzaron enormes proyectiles sobre las tropas que llegaron allí. Uno de los problemas al que se enfrentan los historiadores es que siguen sin saber exactamente cómo eran las defensas alemanas. Los alemanes también sufrieron muchas bajas, y gran parte de sus informes oficiales quedaron destruidos en la guerra. El historiador Simon True está impaciente por investigar si estas baterías descubiertas en Macy pueden ayudar a arrojar algo de luz sobre las causas de la gran cantidad de muertos que hubo en la playa Omaha. ¿Estas trincheras son las trincheras originales? Estamos siguiendo la línea. Su investigación revela que gran parte del trabajo realizado en la batería de Macy tuvo lugar entre la época de la planificación del día D en 1943 y la invasión en 1944. Este es uno de los soportes para armas de 155 milímetros que hemos encontrado. Estaba enterrado a 1 metro bajo tierra y todo a su alrededor también. Así puede hacerse una idea de cuál era la altura. Por encima del nivel del cemento. Sí, por encima. Bueno, limpiamos esto ayer. Sí.
Pero si sacamos otros 30 centímetros de tierra y miramos la distancia que habría cubierto por aquí, todo esto estaría enterrado. Las armas son grandes. La verdad es que eran armas grandes con un alcance estimado por los informes de inteligencia posteriores a la batalla de unos 12.000 metros. ¿A qué distancia está la playa de Omaha? Creo que está a unos 11 o 12 kilómetros, así que ¿Podrían ser estas armas la razón por la que tanta gente murió en la playa Omaha, como cree Gary? El descubrimiento de la batería de Macy ofrece una nueva oportunidad para descubrir lo fuertes que eran las defensas alemanas en esta parte de la costa de Normandía. Los aliados sabían que aquí había grandes cañones de artillería, pero Gary también ha descubierto muchos edificios subterráneos. Esto es un túnel de munición. A la izquierda hay dos salas grandes que debían contener los explosivos. Las cargas. Las cargas. Y debían estar aquí acumuladas, con estanterías llenas de municiones. Bien, así que este es el centro de mando de toda la batería de Macy, ¿verdad? Aquí se organizaba todo lo que ocurría. Bien. Gary cree que aquí había hasta 400 soldados alemanes. Y también ha desenterrado edificios para el personal, oficinas, un puesto médico y 3 kilómetros de trincheras en una zona de medio kilómetro cuadrado. Aquí, sobre los escalones de entrada que acabamos de bajar, hay una placa de acero y una puerta batiente sobre ella. Y aquí había una pequeña ametralladora que cubría toda esa zona. Así que un solo hombre podía mirar por unos prismáticos y dispararle a cualquiera que se acercara. La idea es que esto debía ser un bastión. Nadie debía poder atacarlo. Nadie podía entrar. Todo era de acero grueso. Estaba muy bien defendido y podían dispararle a la gente. Y hay solo 2 o 3 metros hasta la parte de arriba de la escalera. Exactamente, exactamente. Sí. Pero creo que al final la idea de Hitler era que cada hombre debía aguantar hasta la última bala. Sí. Así que a la izquierda tenemos una escotilla de escape que da al almacén de munición. Macy demuestra lo poderosas que se habían vuelto las fortificaciones de Normandía bajo el mando de Rommel, pero Simon cree que Macy no es el motivo por el que la playa de Omaha acabó siendo un sitio tan sangriento. Las armas eran potentes, pero probablemente no tenían el alcance necesario para atacar Omaha. El trabajo que hicieron las tropas de Rommel a finales de 1943 y principios de 1944 cambió totalmente las cosas. Las defensas de la Baja Normandía durante el día D fueron mucho más fuertes de lo que habían sido apenas unos meses antes. Y Macy es una buena demostración de cómo se había llevado a cabo ese trabajo, haciendo cosas mucho más robustas, mucho más duraderas, mucho más capaces de aguantar bombardeos aliados en particular, que era lo que había ocurrido apenas unos meses antes. Mientras se acercaba el día D, los hombres que se preparaban para la mayor operación militar de la historia del mundo fueron transportados hasta los puertos del sur de Inglaterra. Muchos de ellos seguían sin saber exactamente qué iban a hacer. Era una zona de formación junto a la costa sur de Inglaterra. Debíamos estar a unos 15 kilómetros de la costa y recuerdo que no nos permitían hacer o recibir llamadas telefónicas, ni escribir o recibir cartas, ni entrar o salir del campo. Sabíamos que íbamos a Francia, Holanda o algún sitio así. Volvíamos a lo que llamaban el segundo frente. Íbamos a formar parte del segundo frente y sabíamos o creíamos que íbamos a dirigirlo. No recuerdo que nadie le dijera a nadie, ¿para qué estaremos haciendo esto? Sabíamos que íbamos a entrar en combate y supongo que éramos lo bastante idiotas como para tener ganas de hacerlo. Cuando te preguntan, ¿te daba miedo subir los acantilados? ¿O te daba miedo participar en la invasión? ¿O te daba miedo hacer esto o lo otro? Yo contesto que teníamos que hacerlo. Era como un juego. Algunos sobrevivirían y otros no lo conseguirían. Lo que las tropas estadounidenses que se dirigían a la playa Omaha no sabían era que morirían muchos más de los que morirían en las demás playas de invasión. El motivo sigue siendo objeto de un acalorado debate. Algunos historiadores creen que fue debido a un error en la inteligencia aliada. La noche del día D, los soldados alemanes capturados fueron identificados como parte de la División de Infantería 352. Fue una sorpresa, ya que no estaban en ninguna de las listas de los informes de inteligencia. La División 352 incluía unidades de artillería de campo.
La pregunta es, ¿contribuyeron a la carnicería de Omaha? Este mapa alemán se capturó después del día D, pero hace poco que se ha descubierto en los archivos nacionales estadounidenses. Para algunos, contiene la clave de la gran cantidad de muertos. Uno de los motivos por los que hubo tantas bajas estadounidenses en la playa Omaha fue la presencia de mucha más artillería de la que esperaba el ejército estadounidense. Como no esperaban la presencia de la División de Infantería 352, tampoco esperaban la presencia de su artillería. La división tenía un regimiento entero de artilleros que tenía 30 toneladas de munición en la zona contigua a la playa. Zaloga cree que las unidades extra de artillería de campo incrementaron la potencia alemana y les permitieron lanzar proyectiles a cualquier parte de la playa Omaha, desde varios kilómetros hacia el interior. Todos estos pequeños cuadrados con nombres son un truco que usan los artilleros para dirigir el fuego rápidamente y con precisión. Cuando llegó el día D, todo lo que los observadores de los fuertes tenían que hacer era decir ese nombre y pedir: necesito 10 proyectiles, necesito 100 proyectiles en esta zona. Muy rápido, muy eficaz y muy mortal para las tropas estadounidenses de esa playa. Pero para Simon True, es la misma playa la que ayuda a explicar la gran cantidad de bajas entre las 34.000 tropas que desembarcaron en Omaha. Durante el día D había unos 600 alemanes en las defensas de la playa y debían tener unos 1.400 refuerzos, así que debían ser unos 2.000 hombres en total. Los alemanes eran relativamente débiles en cantidad de soldados, pero estaban muy bien armados y lo realmente importante es que tenían posiciones dominantes. Desde los barrancos de estos acantilados que dominan la playa Omaha, tenían un excelente campo de tiro, así que pudieron transformar esta zona en una carnicería. Las de Omaha, en lugar de ser centenares de bajas, por pequeñas diferencias en las apreciaciones de inteligencia, resultaron ser miles de bajas. Serían esos barrancos los que tendrían la clave para atacar la playa Omaha. Al otro lado del canal, los soldados estadounidenses que desembarcarían aquí recibieron la orden de preparar sus cosas. No tenían manera de saber que al final del día D miles de ellos serían bajas. Creo que fue alrededor del 1 de junio. Todavía no sabíamos dónde iríamos. Pero nos subieron a unos camiones y recuerdo que le habían quitado las lonas a los camiones de 2,5 toneladas. Nos llevaron hasta un puerto que resultó ser Weymouth. Nos colocaron en lanchas de desembarcos y nos llevaron hasta un buque. Seguíamos sin saber dónde íbamos. Eisenhower ordenó que la flota de invasión de 7.000 barcos, 350.000 hombres y varios millones de proyectiles partiera. La planificación había acabado. La invasión de Europa había empezado. Conté 147 buques en la línea que yo seguía para cruzar el canal. A mi izquierda había otra columna de barcos que iba de horizonte a horizonte. Y a este lado, otra columna de barcos igual. Era una fuerza de un tamaño increíble, era como una espiral. Y nada podría detenerla. Había gente leyendo, que tenía cosas para leer y las leyó allí. Quizás otros estuvieran escribiendo cartas. Yo no estaba de humor para escribir cartas. Hicieron una ceremonia religiosa o algo así para la gente que quería participar. No fue una cosa muy importante, pero muchos de los chicos aprovecharon la oportunidad. Pero había mucha tranquilidad y decisión. Y sabíamos que era una ruleta rusa. Algunos de nosotros no íbamos a sobrevivir. Para conservar el elemento sorpresa, el plan era enviar una primera oleada de hombres a tierra poco después del amanecer. Pero el 6 de junio, el amanecer coincidió con la marea baja. Y eso supuso un problema adicional para las tropas de asalto.
Desembarcar con cualquier marea que no sea alta te deja expuesto en la playa a lo largo de centenares de metros de arena. Y si llegas al final de la playa, ves una gran línea de barrancos de unos 30 metros de altura. Los alemanes tenían posiciones de defensa en los barrancos a lo largo de los 6.000 o 7.000 metros de costa. Además, la playa es curvada. Eso significa que el fuego de esta punta es un fuego a lo largo de la playa, no a lo ancho, disparado a un nivel bajo. Las balas recorrían una distancia muy larga hasta chocar con algo. Así que en el día D fue un lugar muy difícil de asaltar para los estadounidenses. Una vez en tierra, el éxito del plan de invasión dependería de sacar a las tropas de la playa lo más rápidamente posible. El plan de Rommel era mantenerlas allí. Durante las semanas anteriores al día D, se colocaron miles de obstáculos con bombas, vallas de metal y minas antitanque por toda la playa. Estaban diseñadas para hacer estallar las lanchas de desembarque y para detener a las tropas, creando una carnicería sobre la arena. La mayoría de bajas, la mayoría de muertes, tuvieron lugar en la playa, y allí fue donde todo ocurrió. Teníamos que salir de allí lo antes posible. Dijeron, todos los Rangers a vuestros puestos, y debían de ser las 4 de la mañana. Así que recogimos nuestras cosas y fuimos a los lugares que nos habían asignado para subir a una lancha de desembarque específica. Éramos como corchos flotantes. Las lanchas de desembarque se movían arriba y abajo en el agua, y los chicos se mareaban. Nos entraba agua por arriba y teníamos cogidos nuestros cascos y todo lo demás. Fue difícil y te daba miedo caerte de la lancha. No eran muy grandes y rebotábamos por todas partes. De hecho, una lancha de la compañía F volcó y varios chicos se ahogaron. Mientras las tropas soportaban el viaje a través del Canal de la Mancha, otras fuerzas debían arrancar el corazón de la defensa enemiga. Se diseñó un enorme bombardeo aliado para destruir las posiciones alemanas excavadas en los barrancos. A las 5:50 empezó la Marina, con sus enormes cañones. 6 minutos después, 450 bombarderos debían iniciar los intensos bombardeos aéreos. En apenas media hora, lanzaron 1.430 toneladas de bombas sobre las defensas de la playa Omaha. La idea era que antes de que las tropas llegasen a la costa, los defensores alemanes habrían recibido un correctivo desde el aire y el mar y habrían quedado menguados debido al implacable bombardeo que duraría una hora, antes de que los estadounidenses llegasen a tierra en playa Omaha. Cuando lo veías, era como si hubiera fuegos artificiales. Los grandes buques de guerra, y los cruceros, y los lanzacohetes. Parecía que podían atacar 12 al mismo tiempo, y soltaban cosas por el aire. Y te parecía que iba a ser facilísimo. El bombardeo aéreo de la playa Omaha era totalmente imprescindible para el plan. Para explicarlo de un modo sencillo, la cantidad de bombas que cayeron del cielo sobre los defensores alemanes se creía que sería tan intensa que nadie podría sobrevivir, y los pocos que lo consiguieran estarían demasiado sorprendidos para poder defenderse. Y sobre las 5 de la mañana oímos el rugido de los bombarderos. Los B-24. Toneladas y toneladas de proyectiles. Pensamos que les iban a dar una paliza. La cantidad de aviones era impresionante. No te puedes imaginar que haya tan cantidad de aviones en el mundo en el mismo lugar. Parecía que fueran ala con ala. El bombardeo aéreo iba a ser el mayor jamás intentado, pero su éxito dependía de una cosa: su precisión. Estados Unidos tenía una doctrina que se llamaba bombardeo de precisión. Les gustaban los bombardeos de precisión y fanfarroneaban de ser capaces de lanzar una bomba sobre un barril desde 6.000 metros. Ni se acercaban a tanta precisión, era imposible. La mañana de la invasión, la costa de Normandía era una bola de fuego. De horizonte a horizonte, solo se veía fuego. Era constante y eran los bombardeos que se estaban realizando. Nada podría haber sobrevivido a eso.
O al menos eso fue lo que creímos. Cuando nos acercamos a la costa vimos que no era cierto, pero ya no podíamos dar marcha atrás. Los estadounidenses necesitaban luz del sol para hacer sus bombardeos de precisión. Solo les dieron 30 minutos, en realidad menos, para bombardear las playas. El único problema fue que fallaron. El bombardeo aéreo fue un completo fracaso. Las defensas alemanas quedaron totalmente intactas y sabían que los aliados se acercaban. El elemento sorpresa había desaparecido. Nos dijeron que bombardearían la playa, que bombardearían los acantilados. A nosotros nos pareció que no lo habían hecho. No sé dónde lanzaron las bombas o qué fue lo que hicieron, pero cuando llegamos allí nos estaban esperando. La misión especial de los Rangers del día D sería importantísima para el éxito del desembarco en la playa Omaha. Debían atacar una fortaleza alemana en lo alto de un acantilado llamada Pointe du Hoc. No fue lo que ocurrió allí lo que cambió la situación, sino lo que no ocurrió. Esa fue la clave de la victoria. El alto mando aliado creía que la misión en Pointe du Hoc era totalmente crítica para el éxito del día D. Si las armas de Pointe du Hoc seguían funcionando con su alcance, que era de unos 23.000 metros desde esta posición, existía el peligro de que pudiesen disparar, dañar o hundir los barcos aliados de la bahía del Sena. Así que para los estadounidenses, el éxito del primer ejército en la playa Omaha estaba unido al asalto de Pointe du Hoc. James I. Keigner estaba entre los 225 hombres elegidos entre la élite de los Rangers estadounidenses para participar en la misión. Nos sorprendió que la posición enemiga en lo alto de los acantilados fuera tan grande y peligrosa. Había que neutralizarla, o toda la operación correría peligro. Las armas que los Rangers debían atacar no estaban allí. Los alemanes ya las habían desplazado hacia el interior para protegerlas de los bombardeos, pero las tropas alemanas seguían allí. En el día D hay pruebas que indican que sabían con anterioridad que las armas alemanas no estaban allí, hasta tal punto que el oficial ejecutivo que debía dirigir el asalto, en lugar del comandante del batallón, supuestamente empezó a beber mucho y dijo: «Es una misión suicida, ¿por qué vamos a hacerlo?». Y viendo esos acantilados es fácil imaginar por qué pensaba eso, si es que no había ninguna arma que capturar, pero seguía siendo un objetivo que había que tomar. El plan les daba apenas media hora para desembarcar, escalar los acantilados y atacar a los alemanes. Cuando llegaran arriba, debían hacer una señal a los 500 Rangers restantes que esperarían a pocos kilómetros mar adentro y les seguirían. Pero casi inmediatamente, el plan empezó a salir mal. A primera hora de la mañana del día D, los Rangers se acercaron a la costa en dirección a Pointe du Hoc, pero los timoneles cometieron un error de navegación y solo al acercarse a la costa se dieron cuenta de que se acercaban al lugar equivocado, así que tuvieron que girar 90 grados y navegar paralelos a la costa hacia su destino, Pointe du Hoc. El error les retrasó mucho. Nos dispararon mientras nos acercábamos, porque ya no era una sorpresa. El enemigo había tenido unos 30 minutos para salir de sus búnkeres subterráneos y estaba ahí arriba, lanzándonos granadas de mano a puñados y disparándonos. Había fuego rápido en ambos flancos. Nos disparaban, así que tuvimos que movernos. Lanzamos las cuerdas, que tenían ganchos. Algunos de ellos no se cogieron bien, y el enemigo cortó algunas de las cuerdas, así que no fue fácil. Y había 2 chicos subiendo por la cuerda que tenía delante, así que empecé a trepar detrás de ellos, a unos 15 metros de ellos. El enemigo se inclinaba y nos lanzaba granadas hacia abajo. Les grité a los soldados: «Chicos, esconded la cara y sacad el culo, están lanzando granadas». Y casi inmediatamente hubo una explosión enorme, muy ruidosa, y me quedé descolocado un buen rato. Contra todo pronóstico, la primera unidad de asalto de los Rangers consiguió llegar hasta arriba, pero como iban con retraso, no pudieron enviar la señal a sus refuerzos para que se acercaran. Nada estaba saliendo según el plan. Pero irónicamente, esa señal fallida ayudaría al éxito final del asalto sobre la playa Omaha. En el mar,
Creyendo que el primer asalto Ranger había fracasado, los 500 Rangers restantes siguieron el plan B. La fuerza principal tenía que ir a la playa Omaha y debían llegar hasta nuestra posición a mediodía. Y llegaron allí el tercer día a mediodía. En la playa Omaha, las defensas alemanas estaban totalmente intactas. Los hombres que desembarcaron en la playa pagaban el precio del fracaso del bombardeo aéreo aliado. Podemos imaginar la sorpresa que se llevarían. En otras palabras, les dijeron que iban a ver la mayor demostración de potencia del mundo. Y cuando llegaron a la playa, estaban todos vivos. Las fuerzas enemigas estaban alerta y el día iba a ser muy sangriento. Fue un día sangriento. Cuando las primeras tropas estadounidenses llegaron a la playa Omaha, fueron recibidas por un muro de fuego de ametralladoras alemanas. Ante ellos tenían 300 metros de arena descubierta. Así que esa zona se convirtió en un matadero natural. Estaban en la playa totalmente expuestos al fuego enemigo. No había lugar donde esconderse, no había árboles ni trincheras, nada. Las tropas estaban ahí en campo abierto. Bajaron la rampa y empezamos a bajar de la lancha, a salir corriendo, y las ametralladoras sonaban ta, 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 ta sobre el agua. Los 88 desembarcaron y avisaron que se acercaban. Fue un infierno. Nos llegaba el fuego directo tanto de las ametralladoras como de la artillería. Bajaron la rampa y a medida que los chicos iban bajando, iban cayendo. El fuego de ametralladoras llegaba de allí y nuestro sargento cayó cerca de los primeros chicos. No había nada que hacer. Podríamos haber intentado cualquier cosa. Yo estaba en el lado correcto y salté hacia un lado. Los chicos que tenía a mi alrededor saltaban a un lado de la lancha. No iban a correr. No había ningún motivo para correr delante de lo que teníamos allí. No veía de dónde venía el fuego. No se veían los destellos de las armas ni el humo. Solo sabías que te disparaban, pero no sabías de dónde venían las balas. Lo que me asombraba era que no había cráteres de bombas. ¿Dónde estaban los cráteres de las bombas? No podíamos escondernos en ningún sitio. Solo había una masa de cuerpos por todas partes. Fue una masacre. Esta es una fotografía de reconocimiento aéreo tomada por un avión estadounidense que voló a lo largo de la playa Omaha de oeste a este sobre la hora de comer. La foto se sacó sobre las 12, pero lo que es realmente desgarrador es que todos estos puntos negros, todas estas pequeñas señales, son seres humanos. Lo que se ve aquí son los muertos y los heridos, y se nota la diferencia entre vivos y muertos. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño grupo de hombres que probablemente habían conseguido llegar hasta el final de la playa y resguardarse en la relativa seguridad que ofrecían los acantilados. Vemos que están colocados perpendicularmente. Son heridos a los que han arrastrado para que quedasen a cubierto del fuego enemigo. Pero hay muchas manchas más extendidas junto a la marca del agua. Estos jóvenes están tumbados paralelos a la línea del agua. Han sido arrastrados con la marea. Cada uno de estos puntos negros es un soldado estadounidense muerto. En esta única foto de un pequeño sector de la playa Omaha hay más de 100 jóvenes estadounidenses muertos junto a la línea de agua. Y si pensamos que para conseguir un mosaico, una imagen completa de toda la playa Omaha, se necesitarían muchas fotos como esta, iguales que esta, tenemos una idea del sacrificio que hicieron los jóvenes estadounidenses para superar las defensas de la playa Omaha. Centenares y centenares por toda la playa Omaha. Cuando llegué a la playa, había dos chicos de mi compañía, Jim Slidell
y Joe Daniels. Joe Daniels estaba lleno de agujeros y murmuró algo durante un rato, pero no duró mucho. Yo estaba allí cuando murió. Nunca había oído una ametralladora alemana antes de eso. Las estadounidenses hacen ta 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 y las alemanas hacen prr, 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 prr. Escupen balas muy rápidamente. Apenas una hora después de que empezaran los desembarcos en la playa Omaha, ya parecía que no había manera de que tuvieran éxito. Me dieron 2 veces con fuego de ametralladora en el brazo y casi me lo arrancaron. Eso me echó hacia atrás, hacia el agua. No sentía dolor, sino más bien como un latido. No sabía lo que era hasta que miré y tenía el brazo colgando y la sangre caía. Parecía que no aguantaría ni un momento, que me quedaría sin sangre. El asalto a Playa Omaha tuvo un precio muy alto. Los informes oficiales de la época cifran las pérdidas en unos 2.000 muertos, heridos o desaparecidos. Más que todas las demás playas juntas. Pero tal fue la devastación y la carnicería el día D, que durante años nadie pudo averiguar la cantidad exacta de bajas. Solo ahora podemos saber lo sangriento que fue realmente el desembarco de Omaha. Joe Balkowski es el historiador de la 29ª División de Infantería del Ejército estadounidense. No se previó de ningún modo que hubiese tantas bajas como hubo durante el primer par de horas de la invasión. Desde las 6:30 de la mañana a las 9:30 del día D, los soldados estadounidenses caían en la playa como espigas de trigo ante una hoz. Joe ha estudiado centenares de documentos oficiales sobre el día D. Cree que la verdadera cifra de bajas en la playa Omaha es más del doble que la que se estimó inicialmente. El cálculo de bajas en la playa Omaha, en retrospectiva, fue mucho mayor de lo que los historiadores creían. En realidad, hace apenas un par de años que los historiadores hemos podido calcular que la cifra real probablemente fuese el doble de lo que se creía. Entre 4.500 y 5.000 hombres fueron baja en Omaha en un periodo de 18 horas. La playa Omaha se había convertido en un baño de sangre. Pero la situación se iba a salvar gracias a las tropas que nunca deberían haber estado allí. Los 500 Rangers de élite que debían escalar los acantilados de Pointe du Hoc, al no recibir ninguna señal del primer grupo de asalto, dieron la vuelta a su lancha de desembarque y se dirigieron hacia la carnicería de Omaha. Imaginen a esos hombres cuyos amigos morían con sangre y tripas por todas partes. Lo que hace cualquier ser humano cuando ve sangre y tripas esparcidas es detenerse, mirar y observar. Es una reacción humana, instintiva, y eso hace que el enemigo tenga tiempo de apuntar y matar, así que hay que moverse. Cada vez que alguien se detiene en un campo de batalla, sus posibilidades de sobrevivir disminuyen mucho. Cuando me hirieron, cuando me dispararon, me quedé tumbado en la playa. Me sentí mal por no poder formar parte del grupo con el que iba. De hecho, la conciencia me molestaba. Porque yo no... Ahí estaba, tumbado. Y eso me molestaba mucho. No había contribuido con nada. Sí, había un montón de muertos, un montón de material, de vehículos destrozados. La playa estaba bloqueada, no nos podíamos mover. No había comunicaciones por radio, ninguna comunicación. No había nada.
Así que estábamos en el lugar equivocado. No sabíamos por qué estábamos allí. Solo sabíamos cómo habíamos llegado y que no podíamos ir donde debíamos ir. Pero el milagro del asalto de la playa Omaha empezó en ese momento. El grupo desplazado de Rangers estadounidenses de élite de Pointe du Hoc había llegado a la playa en el sitio equivocado, pero en el momento preciso. Y la fuerza que aportaron ayudaría a convertir un potencial desastre en una victoria. Estos 500 hombres extra se unieron a los restos de otras unidades y lucharon hasta salir de la playa y escalar los barrancos para atacar las posiciones alemanas desde atrás. Más tarde descubrí que un general de la infantería 116 de la 29 se acercó al coronel Snyder del 5º de Rangers y le dijo: estamos atrapados en esta playa. Tiene que sacar a los Rangers de la playa y llevarlos hasta esa colina. Hicieron circular el plan. Cuando esa alambrada estalle, pasaremos todos y subiremos esa colina. Todo el mundo debe quedarse en línea. El doctor Simon True cree que el ataque de ese grupo de hombres fue un factor clave para explicar cómo un fracaso en potencia se convirtió en una victoria. La llegada de 500 Rangers de élite a esa parte de la playa Omaha fue un punto de inflexión definitivo para la batalla. Subieron los barrancos, fueron hacia el interior, se hicieron con una posición defensiva contra posibles contraataques alemanes y superaron los flancos alemanes en los barrancos. Y lo hicieron unos hombres que deberían haber estado en Pointe du Hoc, varios kilómetros más al norte, y que habían desembarcado aquí porque su plan había salido mal. Ayudaron a cambiar el resultado de la batalla de la playa de Omaha. El peso que tuvieron en el día D en conjunto no se debe menospreciar. Lo que había estado a punto de convertirse en un desastre fue una victoria, pero muy sangrienta. Por supuesto, la guerra en Europa no terminó el día D. Y otros 200.000 soldados aliados morirían antes de que se consiguiera la victoria un año más tarde. Pero ese día supuso el principio del fin. Esto es un monumento a los Rangers estadounidenses que convirtieron un caos sangriento en un triunfo. Como fue la playa más dura y sangrienta, Omaha se ha convertido en un símbolo que representa toda la invasión de Normandía. Se pueden leer los nombres. El sargento Biddle era de Filadelfia. Daniels siempre se metía en líos. Siempre metía la pata. Siempre hacía cosas que no debería haber hecho y todo eso. Cuando estaba a punto de morir, hablaba sobre su madre. Sabía que se moría. Esas cosas no se olvidan. Ahí está Ed Sowa, nuestro sargento primero. Está allí. Joe Rafferty, nuestro capitán, está allí. Cuando te preguntas cuál ha sido la cosa más impactante de tu vida, pues el día D fue lo más impactante para mí. No hay nada que se le parezca. Es increíble que 60 o 70 años después yo aún esté vivo. Después de esa guerra, no me importaría vivir otro día más.